Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a trabajar con el pasado simple y el pasado continuo. Vamos a mirar las diferencias que hay entre ambas estructuras gramaticales y también en sus usos. Primero que todo veremos los usos del pasado simple. El pasado simple es utilizado para expresar acciones que ya terminaron o se completaron en el pasado. En cuanto al pasado continuo, tenemos tres usos diferentes. El primer uso es hablar de acciones que estaban sucediendo en el pasado cuando fueron interrumpidas por otras acciones. El segundo uso, brindar información sobre situaciones que se presentaron en un tiempo específico en el pasado. Y el tercer uso, hablar de dos o más acciones que sucedieron al mismo tiempo en el pasado. Si requieren más información, recuerden que hay videos que están centrados tanto en el pasado simple como en el pasado continuo, en su uso, en su estructura y con algunos ejemplos también. No olviden suscribirse a Easy English Now. Vamos a mirar entonces en pasado simple la estructura de la pregunta. Recuerden que en la pregunta el pasado simple utiliza el auxiliar did y utiliza el verbo en su forma básica, es decir, no se utiliza en pasado, sino que se utiliza en su forma básica. En pasado continuo, en cambio, la pregunta se utiliza con el verbo to be en pasado, es decir, con sus formas was, were. También se utiliza el verbo principal con ing. En cuanto a la negación, recordemos que en pasado simple se utiliza el auxiliar did, negando didn't o did not, y se utiliza el verbo en su forma básica. Acá tampoco se usa el verbo en pasado, sino que se utiliza el verbo en su forma básica, es decir, como ustedes lo encuentran en el diccionario. En cuanto al pasado continuo, tenemos en la negación wasn't y weren't, es decir, la forma del verbo to be en pasado con not. Pueden decir was not, were not, o pueden decir wasn't, weren't. Y recuerden que el verbo lleva ing. En cuanto a la afirmación, tenemos que se utiliza el verbo en pasado. Cuando estamos hablando de past simple, se utiliza el verbo en pasado. No se utiliza usualmente el auxiliar did. En el past continuous, en la afirmación se utiliza el verbo to be, was, were. Recordemos que was y were se utilizan de acuerdo con los sujetos. Hay algunos sujetos que trabajan con was y otros que trabajan con were. Y se utiliza el verbo con ing. Ahora miremos en las afirmaciones la estructura un poco más completa. En past simple tenemos sujeto, más el verbo en pasado, más el complemento. En el past continuous tenemos el sujeto, más la forma del verbo to be en pasado, was, were, más el verbo con ing, más el complemento. Miremos entonces algunos ejemplos. Tenemos I washed the dishes. I washed the dishes. En este caso tenemos el sujeto I, el verbo en pasado washed y el complemento the dishes. Recordemos que washed es un verbo regular. ¿Cómo sabemos que es regular? Si ustedes se fijan en la terminación, tenemos ed, washed. Esa es la terminación de los verbos regulares. En el past continuous, en cambio, tenemos esta estructura, tenemos el sujeto, tenemos la misma oración, solo que ahora está en pasado continuo. Tenemos la forma was, porque I trabaja con was. Tenemos washing, el verbo wash con ing, y tenemos the dishes. Recordemos que was y were, el significado en past continuous es estaban, ¿no? Estaban. Y el ing, ando o endo. Entonces miremos el significado de la primera oración. Yo lavé los platos. Recordemos que dishes significa platos. La segunda oración. Yo estaba lavando los platos. Recordemos que I was, yo estaba washing, lavando, el verbo lavar con ando, lavando, the dishes, los platos. Miremos la siguiente. They ate pizza. They ate pizza. Entonces en esta oración tenemos el sujeto, they, tenemos el verbo en pasado ate, que es el pasado de eat, ate, y tenemos pizza. En la oración en past continuous tenemos were, porque they trabaja con were, ellos estaban, y tenemos el verbo eat, es decir, en su forma base, con ing, eating, pizza. Entonces recordemos que en pasado simple en afirmación se utiliza el verbo en pasado y en el past continuous siempre se utiliza el verbo en su forma base con ing. Entonces miremos el significado de la primera. Ellos comieron pizza. Recuerden, ate es un verbo irregular, por lo que el presente es eat y el pasado es ate. Ate es irregular. Y
En el pasado continuo, el significado de they were eating pizza, ellos estaban comiendo pizza. Recuerden, they were, ellos estaban. Eating, comiendo. Miremos la siguiente. He cooked dinner. He cooked dinner. Acá tenemos una oración que tiene verbo regular, termina en ed, igual que la primera. He cooked dinner. Verbo en pasado. Recuerden el orden, sujeto, verbo en pasado, complemento. Y en el pasado continuo tenemos he was, el sujeto con was, he was, él estaba, cooking, verbo principal con ing, y el complemento de dinner, he was cooking the dinner. Miremos el significado de la primera, él cocinó la cena, está en pasado, simple, él cocinó la cena. Y en el pasado continuo, él estaba, recordemos, él estaba cocinando con ando la cena. Veamos la última. She bought a house. She bought a house. Acá tenemos el sujeto she bought. Es el pasado del verbo buy, comprar. En pasado, bought. Y tenemos el complemento a house. En cuanto al pasado continuo, tenemos she was buying a house. She was buying a house. Acá tenemos el sujeto acompañado de was. She was. She trabaja con was. She was buying con ing y el complemento. La primera, ella compró una casa, pasado, y la segunda, ella estaba comprando una casa. Ando, recuerden, comprando una casa. Ahora miremos las negaciones. La estructura es muy similar en el caso del pasado continuo, pero en el pasado simple sí tenemos algunas diferencias. Entonces, en el pasado simple tenemos sujeto, tenemos el auxiliar didn't, tenemos el verbo en su forma base, acá ya no se usa el verbo en pasado, sino en su forma base, y tenemos el complemento. En cuanto al pasado continuo, past continuous, tenemos sujeto, tenemos la misma forma del verbo to be en pasado, was, were, acompañado del not. Ustedes pueden decir wasn't o was not, y pueden decir weren't o were not. Y tenemos el verbo con ing más el complemento. Entonces miremos los mismos ejemplos, pero en negación. En el primer caso, I didn't wash the dishes. Si se dan cuenta, el verbo volvió a su forma base, wash. Tenemos el didn't, que es el auxiliar negando. I didn't wash the dishes. Pues ya sabemos que el auxiliar negando indica pasado, ¿no? Y tenemos en past continuous la oración I was not washing the dishes. Acá tenemos la oración muy parecida a la afirmación, solo que en este caso tenemos el not en medio del verbo to be y el verbo principal. I wasn't or I was not washing the dishes. Miremos la primera. Yo no lavé los platos. Yo no lavé los platos. No importa si el verbo está en presente. Recordemos que lo que pone esta oración de negación en pasado es el auxiliar, didn't. I didn't wash the dishes. Yo no lavé los platos. Y en el caso del past continuous tenemos yo no estaba lavando los platos. Es la oración con el not. Yo no estaba. Vamos entonces con la segunda. They didn't eat pizza. They didn't eat pizza. Recordemos, el verbo vuelve a su forma base. Eat, auxiliar didn't, en el orden que tenemos arriba. Sujeto, didn't, o sea, el auxiliar negando. El verbo en su forma base y el complemento. They didn't eat pizza. Ahora miremos la misma oración en past continuous. Tenemos sujeto, el verbo to be en pasado, el not, el verbo principal con ing y el complemento. They weren't eating pizza. They were not eating pizza. Entonces tenemos ahí la forma ellos no estaban. Entonces vamos a mirar la primera. Ellos no comieron pizza. Recordemos que está en pasado simple. Ellos no comieron pizza. En cuanto a la segunda, ellos no estaban comiendo pizza. Acá la tenemos entonces en el progresivo, comiendo. Vamos con la siguiente. He didn't cook dinner. He didn't cook dinner. Tenemos la oración con sujeto, auxiliar negando, verbo en su forma base y complemento. He didn't cook dinner. En cuanto al pasado continuo, past continuous, tenemos he, el sujeto, was, es la forma del verbo to be que corresponde a he, el not, el verbo cook con ing y el complemento de dinner. He was not cooking the dinner o he wasn't cooking the dinner. En el primer caso, él no cocinó la cena, recordemos, está en negación, él no cocinó.
Y en el segundo caso, él no estaba cocinando la cena. Él no estaba cocinando la cena. Veamos la siguiente. She didn't buy a house. She didn't buy a house. Tenemos sujeto, el didn't, auxiliar negando, buy, el verbo en su forma base. Recordemos que en la afirmación sí lo vimos en pasado, but, pero acá lo tenemos en su forma base. She didn't buy a house. En cuanto al past continuous, tenemos sujeto she, verbo to be was, porque she trabaja con was. Negación not, buy, con ing, buying a house. She was not buying a house. O she wasn't buying a house. En el primer caso, ella no compró una casa. Ella no compró una casa. Y en el segundo, ella no estaba comprando una casa. Entonces acá tenemos el estaba, ¿no? No estaba. Was not. No estaba comprando. Buying. Vamos con las interrogaciones o preguntas. Miremos la estructura del pasado simple en pregunta. Did más sujeto más el verbo en su forma básica más complemento más el signo de pregunta. No lo olviden cuando armen sus preguntas. En cuanto al past continuous, tenemos was were, es decir, verbo to be en pasado al comienzo de la oración. Después tenemos el sujeto, después tenemos el verbo con ing y por último el complemento con el signo de interrogación. Entonces, lo que vemos en las interrogaciones es que en el caso de past simple tenemos el auxiliar did y en el caso del past continuous tenemos el verbo to be en pasado. Entonces miremos las mismas oraciones, solo que en pregunta. Did I wash the dishes? Did I wash the dishes? Tenemos el auxiliar did con el sujeto, verbo en su forma básica y el complemento. Did I wash the dishes? En cuanto al past continuous tenemos, en este caso was, porque trabaja con I, was I, verbo wash con ing, washing the dishes, signo de interrogación. Was I washing the dishes? En la primera, yo lavé los platos. Recordemos que es una pregunta. Yo lavé los platos. En la segunda, yo estaba lavando los platos. Entonces tenemos las diferencias entre el pasado simple y el continuo. Miremos la segunda. Did they eat pizza? Did they eat pizza? Pues acá tenemos el auxiliar al comienzo, sujeto, verbo en su forma básica y el complemento con el signo de interrogación. Did they eat pizza? En el past continuous, were they eating pizza? Tenemos el was or were, en este caso were porque trabaja con they, were they, verbo con ing, eating, complemento con signo de interrogación, pizza. Were they eating pizza? En la primera, ellos comieron pizza. En la segunda, ellos estaban comiendo pizza. Pues ahí tenemos las diferencias entre una estructura y la otra. Vamos con la siguiente. Did he cook the dinner? Did he cook the dinner? Entonces tenemos auxiliar, sujeto, verbo base y complemento con el signo de interrogación. Did he cook the dinner? En el past continuous, verbo to be, was en este caso que acompaña he, was he, tenemos cook con ing, cooking, the dinner con signo de interrogación. La primera, él cocinó la cena, él cocinó la cena. La segunda, él estaba cocinando la cena. Pues ahí tenemos las dos estructuras con este ejemplo. Y por último, did she buy a house? Did she buy a house? De nuevo, tenemos auxiliar did, sujeto, verbo en su forma básica y el complemento con signo de interrogación. Did she buy a house? Y la segunda, was she buying a house? Tenemos was que acompaña she, was she, verbo con ing, buying y el complemento a house. Was she buying a house? La primera, ella compró una casa. Ella compró una casa. Y la segunda, ella estaba comprando una casa. Entonces ya saben que el ing indica ando, en este caso comprando. Recordemos siempre que el ing traduce ando o endo, dependiendo del verbo, ¿no? Eating, comiendo. Cooking, cocinando. Buying, comprando, ese ando. Washing, lavando. Entonces esas son las diferencias que hay entre el past simple y el past continuous. Recuerden que hay lecciones que están centradas solo en past simple o solo en past continuous para que ustedes las observen por si tienen dudas con respecto a cómo se arman estas estructuras gramaticales.
Recuerden que este es su canal Easy English Now. No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.